Muy buenos días, mi nombre es Joaquín Antonio López Romero, soy estudiante de la materia de Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y Educación. También soy músico, soy compositor, soy instrumentista y me he desempeñado en la educación dando clases de artes, formación cívica y ética, principalmente en secundaria. El día de hoy vengo a presentar una actividad que se me pidió en la materia, que es realizar o desarrollar un taller dirigido a un público, marcando los puntos principales de lo que ha sido la materia y lo que se ha estudiado en la materia. Entonces, con estos conocimientos, pues se me pidió desarrollar un taller en el cual pues yo estructurara o de alguna manera ejemplificara todo lo que se vio, modelos de desarrollo, cognitivos, teorías, obviamente pasando por los autores que estuvimos trabajando durante la materia. Y bueno, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es enlazar mis dos áreas, ¿no? Una como las artes, tanto como las artes como pues lo que estoy estudiando en pedagogía. Entonces el día de hoy pues mi propuesta de taller se dirigió a crear un taller que sí aborde los temas vistos, aborde algunos de los grandes exponentes de estos modelos y teorías del desarrollo, pero también pues llevándolo a un terreno que también me gusta tocar, que es la música principalmente, ¿no? Voy a empezar pues compartiendo, permítanme un segundo. La presentación con la que nos vamos a ir guiando durante durante toda esta introducción y desarrollo de lo que vendría a ser este diseño de taller, al cual yo nombré el consultorio operístico. Escogí el nombre, ¿por qué? Porque la ópera es un género muy importante y muy interesante, donde podemos encontrar justamente personajes, podemos encontrar un desarrollo de personaje, interpretación, asimismo también pues un trabajo colaborativo en el cual pues participan no solo una persona, sino que es un conjunto para crear, ¿no? En este caso pues encontramos el papel, la importancia que tiene el compositor de la música, así de dónde sale el libreto, de dónde pues salen todos los elementos que van a conformar esta obra musical representada, ¿no? Entonces, como pieza elemental para este taller, vamos a conocer una obra titulada Le Fant et les Sortilèges, que traducida al español sería El niño y los sortilegios, o El niño y la magia, que también podría ser una traducción. Esta ópera es una ópera de Maurice Ravel. Muy importante que vayamos viendo cómo se va a ir consolidando y cómo vamos a ir manejando la información para el taller. ¿Por qué? Porque aquí y más adelante, un poquito más adelante lo vamos a ver, qué es y para qué está dirigido, cuál es el objetivo, cómo lo vamos a plantear, desde qué puntos se va a tocar la información, cómo la vamos a utilizar, cuál es esa finalidad, o sea, todo lo que pues debería corresponder a que podamos llevar pues el taller, ¿no? Y que obviamente pues está enfocado también en presentar un formato que pueda ser amigable para la gente que no está que tiene el interés, pero tal vez no sabe cómo acercarse a la ópera, o que no tiene mucha idea de qué óperas más hay allá de las ya muy conocidas, como puede ser Carmen, Las bodas de Fígaro, o alguna ópera de Puccini como Madame Butterfly, Turandot. Ahora sí que salirse como de lo más convencional y entrar a un estilo operístico diferente. ¿Y por qué digo diferente? Porque lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahorita vamos a continuar y vamos a darle presentación, pues ahora sí, a todo lo que pasa. Nos vamos a encontrar entonces
que esta es la introducción al taller. Como lo menciona ahí, el taller está dirigido principalmente a maestros y alumnos de diversas áreas que tengan un interés por el repertorio operístico, pero con el enfoque del desarrollo psicológico y psicoanálisis. Es muy importante recalcar aquí que aquí entra un gran factor. No es necesario saber teóricamente de música, saber interpretar música, para poder entender lo que se trabaja aquí, o lo que se va a trabajar. ¿Por qué? Porque justamente esto es una invitación a que tengamos un acercamiento. E incluso, pues obviamente con los temas de psicología y psicoanálisis, como se menciona ahí, que se van a tocar, también es un acercamiento. Entonces, es una síntesis para que el interesado o interesada tengan este acercamiento a las dos ramas y lo puedan ver con un equilibrio y lo puedan entender con una facilidad y se puedan dar una idea introductoria a cómo también se pueden abordar tanto lo que por un lado es el desarrollo psicológico y lo que sería el desarrollo de un personaje musical, teatral, pictórico, esculpido, o sea, todo se trata de hacer este acercamiento. Entonces, nuestro taller plantea justamente eso, que no hay una necesidad de realmente ser músico, conocer teóricamente la música. Vamos a ver fragmentos de la partitura, sí los vamos a ver, pero como tal no vamos a hacer un análisis de la partitura. Vamos a tomar fragmentos importantes que nos pueden dar alguna representación y que los vamos a trasladar hacia lo que nosotros necesitamos. Esto no va a ser de desmenuzar la partitura, analizarla formalmente, no. Pero también lo interesante es que aquí, pues, los interesados en el taller pues van a poder también ver esos recursos, tomarlos y apropiárselos, porque de alguna manera pues pueden llegar a surgir dudas que se pueden ir atendiendo en el camino. Muy bien. Continuamos entonces con nuestro objetivo. El objetivo principal de este taller es que los interesados puedan consolidar sus conocimientos en materia de psicología del desarrollo, aprendizaje y educación, basándonos en los modelos, las teorías que esta misma aborda, junto con sus representantes característicos y a la par que ejemplificamos con una ópera que se adapte a los modelos y teorías antes dichas. Muy bien, ya pronto hablaremos de qué ópera está seleccionada para este taller, ya que pues es una obra interesante, es una obra que nos puede dar un acercamiento muy sencillo con este género, pensada justamente también para que se adapte a todos los parámetros que vamos a conocer, ¿no? Es muy interesante cómo vamos a ver una ópera infantil, tal vez, una ópera que podría parecer, a diferencia de otras óperas que llegan a durar 2 horas, 3 horas, en este caso tenemos una ópera que dura 40-50 minutos, con la que vamos a trabajar y con la que vamos a desmenuzar realmente a nuestro protagonista, a nuestros personajes primarios, secundarios y terciarios, y que nos va a dar para poder hacer, deshacer, mover, ampliar, ejemplificar en cada una de las teorías, modelos y aspectos de la psicología y el psicoanálisis que necesitemos mostrar. Asimismo, también entenderemos cómo funciona la simbología, el carácter simbólico de estos personajes, también sus emociones, cuál es el carácter emocional que representan y cómo la historia nos va desarrollando a forma de un cuento. Ya hablaremos cómo está estructurado también nuestro argumento, cómo nos lleva y cómo nos aterriza también en una realidad. Como ya desde el título se habrán dado cuenta, El niño y los sortilegios o El niño y la magia nos está hablando tal vez de una historia un poco más fantástica, pero
ese digamos que es el puro nombre, ¿no? Vamos a ver que sí hay mucha fantasía en esta historia, pero también hay mucho conflicto, también va a haber mucho desarrollo y vamos a tener que ir de la mano con nuestro protagonista para entenderlo, para empatizar y para poder desmenuzarlo también. Muy bien, una vez dando esta introducción vamos a pasar a cómo está dividido o cómo se va a llevar, digámoslo así, este taller. Bueno, como lo pueden ver ahí, nuestro taller se divide en 8 fases, de las cuales las primeras 5 van a ser, digamos, van a estar plenamente enfocadas en el protagonista. Obviamente también ahí van a interceder algunos aspectos de los otros personajes o algunas actividades que vamos a ir desarrollando con los otros personajes o en conjunto, pero lo vamos a ir viendo todo desde la perspectiva del protagonista. Voy a leer rápidamente las fases, pero más adelante se van a ir desmenuzando un poquito más cada una. Entonces voy a hacer una lectura rápida de cómo están estas 8 fases, un punto rápido de cada uno y ahora sí nos vamos a lo que sería el desglose fase por fase. ¿Qué nos vamos a encontrar en la primera? Conocimiento introductorio de la obra a analizar, o sea, el argumento. El compositor, un poquito de los datos de la vida de Maurice Ravel, los personajes, en este caso los personajes que contemplan la ópera, sus características y la trama o historia que nos cuenta. Muy bien. Número 2. El protagonista desde la perspectiva de los modelos mecanicista o organicista, contextual dialéctico y transcultural. Muy importante, porque una vez que ya conocimos un poco lo que es la trama de lo que nos vamos a enfrentar con esta ópera, un poco que ya tenemos una ligera idea de cómo es el personaje, cómo nos lo presenta la misma obra, y nos empezamos a hacer ese prejuicio sobre el personaje, ahora sí lo vamos a tomar, lo vamos a sacar de la obra y nosotros nos lo vamos a llevar y lo vamos a introducir en los diferentes modelos del desarrollo psicológico. De esta manera vamos a poder empezar a desmenuzar a nuestro personaje, empezar a colocarlo, empezar a tener diversas ideas de por qué la conducta, de por qué toma ciertas decisiones, de por qué ciertas actitudes, la relación. Y obviamente vamos a ir viendo entre todo esto fragmentos de la ópera, escuchando algunos fragmentos, pero también sobre todo pues esta característica, ¿no? Empezar a ver con qué protagonista nos estamos enfrentando, qué características tiene. Muy bien. De ahí podemos pasar a la tercera fase, el conflicto. O sea, toda la tercera fase vamos a hablar del conflicto y es muy importante porque justamente aquí, para ver el conflicto, el conductismo operante de Skinner nos va a servir para realmente colocar ahí por qué nuestro personaje está siendo conflictivo, qué es lo que le está pasando, por qué agrede, por qué violenta, todo lo que vamos a ir viendo, todo lo que se va a desarrollar. Ahora, ustedes para este punto preguntarán, pues qué tipo de personaje me está hablando, por qué violento, por qué agresivo, ¿no? Bueno, ahorita que desmenucemos fase por fase van a entender de qué estoy hablando, porque voy a introducirlos al argumento para tener una idea general de lo que es esta historia. Pero vamos por partes. Muy bien, de ahí pasamos al 4, que es la ubicación del protagonista en la teoría de la psicogenética de Piaget. Muy bien, vamos a colocarlo en la etapa del desarrollo intelectual que le corresponde, porque esto es un adelanto. La obra se llama El niño y los sortilegios, entonces ya desde ahí nos está dando la idea, el niño. Pero ¿en qué etapa de la niñez nos encontramos? Esta figura infantil, este infante, ¿qué tan pequeño es?
dónde se ubica. Y es aquí donde ya lo empezamos a ubicar y donde ya después de haber recorrido un poquito este camino de fases, es ahí donde creo que vamos a empezar a empatizar. Y esta parte de empatizar es importante, la voy a explicar más adelante también, pero es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, como ya se dijo, nosotros lo vamos a ver desde la característica o postura del adulto. Y ahí hay que tener también ciertas restricciones o hay que cuidar ciertos prejuicios. Muy bien, llegamos al aparato psíquico, donde vamos a ver la relación de nuestro personaje con el ello, el yo y el super yo. Y a la vez también vamos a desmenuzar un poco también aquí de otro personaje relevante, pero pues obviamente siempre enfocándonos en nuestro protagonista, porque nuestro protagonista por algo es el protagonista. En esta ópera hay un gran protagonista, que es el niño. Muy bien, para el número 6 aquí empezamos a dar ya conclusiones, pero aquí es el momento en el que los participantes también dan aportaciones, ¿no? Y es el momento en el que ya también ellos empiezan a dar una idea de cómo empezamos a abordar personajes, cómo los empezamos a relacionar, cómo los empezamos a entender, qué características nos gustan, qué no nos gusta. Es aquí donde ya el participante, bajo todo este contexto previo, ya puede empezar a indagar, ya puede empezar a responder ciertas preguntas o también hacer preguntas. En el número 7 vamos a hacer una actividad que nos va a servir también como retroalimentación, y para el 8 vamos a tener un cierre del taller. Muy bien, entonces bueno, vámonos a las fases, que en este caso vamos parte por parte. Tenemos la fase 1, donde vamos a abarcar los 4 puntos indispensables para una introducción a la obra: el compositor, el libreto, los personajes y el argumento. Muy importante tener esto en cuenta. No podemos empezar a abordar el repertorio operístico pensando que no es importante entender el contexto previo. En esta obra tiene una cualidad interesante, tiene una perspectiva también interesante. Colette, que vemos su fotografía, la mujer que está justamente arriba, nos presenta esta historia a partir de un encargo que se le hace, y pues basándose un poco en la relación de ella con su hija, pues empieza a ser como esta historia muy infantil, esta historia como sin tanto rodeo, y pues le encargan a ella que busque quién se puede encargar de la música, considerando a Maurice Ravel, que es el compositor de la derecha, como tal vez el especialista para poder darle vida musicalmente a esta historia. Por ciertas cuestiones de tiempos, esta obra se tuvo que posponer unos años, y en el momento en el que Ravel pues ya puede empezar a trabajar con el libreto, le entrega la música a Colette, y Colette queda maravillada del hecho de lo que hizo Ravel con esta historia, ¿no? ¿Por qué? Porque Ravel es un hombre muy imaginativo, muy cuidadoso de los detalles, es perspicaz con los detalles, le gusta tener como toda ese imaginario, y lo vamos a ver durante toda la historia, porque cuando vemos una ópera pensamos que nada más es ir a ver a los cantantes, ¿no? Pero Ravel no solo piensa en los cantantes,
sino que también le da momentos impresionantes a la orquesta. También nos permite tener como ciertos momentos en los que esto deja de ser una ópera convencional. La relación de ellos dos es de amistad, se conocen de mucho tiempo, son colegas. Ella es una escritora, dramaturga, poeta multifacética, una mujer que tiene una carrera impresionante. Ravel como compositor, pianista, pues también ha desarrollado una carrera que a la gente le llama mucho la atención, es muy reconocido, es uno de los grandes orquestadores del siglo XX y obviamente pues su música tiene un sinfín, ¿no? Muchas veces pues solo conocemos al Ravel del bolero, pero creo que tiene muchas aportaciones musicales valiosas que pueden ser tanto para la orquesta, instrumentos, cuarteto de cuerdas, voz, flauta, ópera. Obviamente una vez que veamos nuestro material, pues ahí entenderemos cuáles son nuestros personajes y ahora sí pasaríamos a la parte de lo que es el argumento. Para entender el argumento nos vamos a basar en dos materiales de apoyo, que son el libreto, traducido al español, que funciona de la siguiente manera. Obviamente esta es una ópera realizada en el idioma francés. No se traducen las óperas, en este caso esta no es una ópera traducida al español, pero vamos a necesitar como refuerzo la traducción, que va a ser importante para poder nosotros poder seguir ciertas áreas, ciertos momentos importantes y para que vayamos entendiendo que nos va diciendo el cantante qué es lo que nos está contando la historia. Al lado derecho tenemos la partitura, importante también porque, como les dije, aquí no vamos a analizar formalmente una partitura. No es necesario saber de lectura de notas, no es necesario contemplar la teoría musical, simplemente, ¿por qué? Porque la misma partitura nos va a dar referencias a personajes, nos va a dar momentos importantes de los cuales también vamos a abordar más adelante. Ahora, ¿de qué trata El niño y los sortilegios? Bueno, El niño y los sortilegios es una ópera en 2 actos. Es una ópera corta, como ya se ha mencionado, dura aproximadamente 40-50 minutos y nos narra la historia de un niño. Un niño que no está haciendo su tarea, no está cumpliendo sus deberes, y cuando su madre entra al cuarto, a su habitación para ver si ya terminó de hacer la tarea, descubre que el niño no ha hecho nada, que ha estado nada más holgazaneando, jugando, y lo reprende, lo castiga y lo manda a la cama sin cenar. Le da una taza de té y un pedazo de pan duro. Eso es con lo que lo manda a cenar. Podría parecer algo muy sencillo, ¿no? Pero ya en el desarrollo vamos a ver que cómo es esta conversación entre el niño y la madre. La madre entra a la habitación y le habla con una dulzura maternal impresionante, con un cuidado. Aspectos importantes que mencionar para luego entender la parte psicológica. Le habla con mucha dulzura, pero la madre entiende que lo debe de reprender, que lo debe de castigar porque no está haciendo bien, porque no está cumpliendo. Pero aquí pasa algo. Hay un momento en el que la madre le dice: eres malo. Eres malo y la gente mala se va a la cama sin cenar. Tiene el castigo. Entonces, a partir de ahí, la madre le acaba de colocar una etiqueta al niño. Y esa etiqueta va a empezar, digamos, todo lo que va a ser la parte fundamental de esta ópera, que es el niño
empieza a hacer un berrinche impresionante, empieza a tomar todos los objetos de su habitación, los rompe, los lanza, golpea el sillón, la silla, rompe el reloj de péndulo, avienta los juguetes, desgarra el tapiz de la pared, agarra los libros de la escuela y los avienta, los rompe, agarra sus libros de cuentos, los rompe también, o sea, destroza su habitación, destroza su cuarto en este momento de euforia, de ira, de berrinche, con el cual también a la par el personaje nos va cantando, pues ya soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, porque soy malo. Entonces, en ese momento, el niño ya se autodefine como malo. Y esta palabra malo vamos a tener que entenderla porque va a aparecer, obviamente, un problema de conducta que vamos a ir viendo. Todo el primer cuadro o el primer acto se presenta en la habitación del niño. El segundo cuadro o segundo acto se presenta en el jardín. Vamos a entender esto. ¿Qué pasa entonces? Termina el berrinche del niño, el cuarto está destrozado y en ese momento los objetos toman vida. Los objetos de su habitación empiezan a tomar vida y empiezan a confrontar al infante. Empieza a haber toda una relación de confrontación de los objetos, juguetes, aparecen por todas partes y él pues le empiezan a reclamar, le empiezan a recriminar. Vamos a ir viendo una mezcla de muchas emociones porque sí es el enojo principal hacia el niño por reclamo, pero también vamos a ver personajes angustiados, personajes con miedo, personajes con dolor. O sea, vamos a tener una gama de emociones muy fuerte. Y vamos a ver que hay caracteres muy simbólicos que vamos a tener que entender también por separado. Hay 3 momentos cumbres simbólicos en esta obra que vamos a ver más adelante, que justamente nos hablan de cómo nos está haciendo una transición hacia un mundo más onírico, más subjetivo, donde vamos a tener que plantearnos esos momentos cumbres en los cuales el niño está haciendo este recorrido entre la realidad y la magia. Ahora, con respecto a lo que va a ser la siguiente fase, pues ya vamos a entrar entonces en tema de lo que sería nuestra fase 2. Una vez que ya entendimos esta primer parte del argumento, bueno, para terminar la parte del ese es como el argumento principal. Algunos momentos o detalles importantes los explicaré también más adelante. Bueno, en esta fase 2 vamos a tener entonces ya entendimos el berrinche de nuestro niño, de nuestro personaje. Ya empezamos también a plantearnos una idea sobre nuestro personaje. Y es ahora aquí cuando lo tomamos, lo descolocamos de la obra musical y nos lo vamos a llevar de paseo como sujeto para poderlo introducir en todos estos modelos y empezar a entender y desmenuzar la mente de nuestro niño. Empezar a entender nuestro protagonista, nuestro personaje o sujeto desde el punto de vista de cómo se puede pues agregar, ¿no? De cómo se puede sortear en los diferentes modelos. Para esto vamos a tener que revisar puntos importantes de la partitura. Nuevamente repito, de aquí no vamos a hacer una lectura, pero sí se hace una explicación. Vamos a tener que entender algunos conceptos como el inicio, estas melodías, cómo nos las va planteando Ravel, cómo nos va enseñando el lenguaje para introducirnos a la obra. Y estas 2 imágenes de aquí las voy a retomar también más adelante, pero son 2 momentos cumbres que vamos a necesitar entender de forma más menos musical y más emocional tal vez. Muy bien. Llegamos a la parte simbólica, que era lo que quería llegar. Bueno,
Como ya se explicó, el niño empieza a confrontarse con los objetos de su habitación. Esos objetos que un momento atrás acababa de destruir, cobraron vida y le están cobrando la cuenta, le están reclamando, le están haciendo sentir su dolor de estos objetos, y el niño pues está entrando en una etapa de nerviosismo. El niño está entrando en una etapa también de crisis porque está viendo el dolor que acaba de causar. Se está dando cuenta de las malas acciones que acaba de tomar. Entonces, vamos a tener tres aspectos simbólicos, como ya dije, importantes. Por un lado, el reloj. Por otro, el fuego. Y por otro, los gatos. Que todos estos son personajes dentro de la ópera de Ravel. Ahora, ¿qué función tienen? Bueno, en la ira, el enojo, y al momento en el que el niño empieza a destruir los objetos del cuarto, rompe el reloj de péndulo. Símbolo importante porque a raíz de romper un reloj, el símbolo o el significado que va a tomar es que ya no hay temporalidad. Perdemos la temporalidad. El reloj está descompuesto, ya no sabemos las horas. Entonces nuestro personaje empieza a perder el concepto de tiempo. En la ópera lo vamos a ver, el reloj canta un pequeño fragmento y está muy angustiado, está triste, está incluso avergonzado el reloj. Y concreta su parte simbólica diciendo, yo me voy, porque me da vergüenza mostrarme así. Entonces, con la salida del reloj, sabemos que ya el tiempo ya no existe, ya no hay una temporalidad. Luego, el fuego, que sale de la chimenea de la habitación, otro símbolo importante. El fuego no canta en la ópera. No hay una escena cantada del fuego, es una cuestión completamente interpretativa. Pero sí nos presenta esta parte donde del fuego sale una chispa y roza o pega con la cara del niño. Y esto es importante como símbolo porque a partir de ahí estamos viendo como esta parte mágica, esta relación mágica, no quiero decir tal vez esotérica, pero sí mágica en el sentido de que como tal el fuego siempre ha sido un símbolo de existencia, de calor, pero también tiene su lado, como todo, su lado positivo, su lado negativo. En este caso el fuego también representa la furia, representa la ira. Entonces el hecho de que el fuego esté lanzando chispas hacia el niño nos abre muchas brechas. Por un lado, este camino mágico, ¿no? Y por otro lado, este reclamo, este enojo. Son como las emociones ahí de todos los personajes, incluyendo las del niño, se reúnen como en este fragmento, en este personaje que aparece ahí. Y luego, muy importante, vamos a tener a los dos gatos, un gato negro y una gata blanca, que como ya sabemos, en mitología, en leyendas, en el folclore, los gatos son míticos, son personajes míticos porque se les considera personajes que pueden viajar, que pueden trasladarse entre planos, y eso es lo que van a hacer también en esta ópera. El niño espera que el gato hable y le cante, ¿no? Y el gato le dice miau, porque el gato no se rebaja al niño, ¿no? Pero hay un proceso maravilloso en el que pasamos del primer acto al segundo acto con estos dos gatos, el gato negro adentro de la habitación, la gata blanca brinca por la ventana y sale al jardín, y en ese momento el niño se traslada al jardín, su habitación se convierte en el jardín. Y ahí estaríamos completamente pasando al acto 2, donde nos vamos a encontrar otros tantos personajes, pero ya no de la habitación, ahora son animales, ahora son plantas. Pero, sorpresa, estos también le van a reclamar al niño, no por la acción que acaba de cometer, sino por lo que siempre comete cuando sale a jugar al jardín, porque no respeta la naturaleza, porque el entorno, al estarlo descubriendo, no sabe que lo puede dañar.
Entonces vamos a tener personajes como el árbol, la libélula, el murciélago, la ardilla, la rana, que van a entrar en un complejo de reclamo y de furia hacia el niño. Para acabar un poco esta parte, llega un momento cumbre en el que ya están los animales ahí, están enfurecidos, llegan los objetos de la habitación también, todo es un caos, quieren atacar al niño, quieren cobrar venganza por lo que hizo, y al momento de atacarlo, sin darse cuenta, lastiman a uno de los suyos, que es la ardilla. Todos están preocupados porque acaban de cometer el error, acaban de lastimar según lo que tenían que proteger. Entonces todos nuestros personajes están en crisis ahora, ¿no? Y están en shock y no saben qué hacer. Y el niño utiliza su pañuelo y cura a la ardilla. Y este acto, que parece tan sencillo, hace que todos volteen a ver al niño y empiecen a quitarse el prejuicio. Y es aquí un shock para nosotros, porque ahí es también donde nosotros nos tenemos que desprender del prejuicio, cosa que voy a explicar también más adelante. Y entonces, ¿qué pasa? El niño, al ver el impacto de la sangre de la ardilla, al estar tan impactado, se desmaya, pierde las fuerzas, se desmaya. Y los animales no saben qué hacer, no saben cómo ayudarlo, porque pues él es el que los ayudó finalmente. Pero ellos no saben ya cómo ayudarlo, no saben qué tienen que hacer. Entonces es una parte de cierre muy bonita, porque ellos empiezan a cantar pidiendo la ayuda de la madre. Es como si ellos llamaran a su madre por él. Y viene un momento bien interesante, porque llega a la cumbre y pues logra el niño regresar a su plano, ¿no? De lo cual pues ahorita descriptivamente vamos a ver que también todo esto funciona como un simbolismo. Muy bien. Bien, aquí vamos a pasar a nuestra fase 3. Ya que entendimos los simbolismos y ya que entendimos pues todo lo que nos relaciona con ese carácter del libreto de la obra, ahora sí nos vamos hacia el conflicto. Agarramos y vamos a ver entonces cuáles son o quiénes son nuestros personajes. Vamos a hacer una actividad aquí, porque aquí ya es necesario. Ya tenemos información y ya necesitamos empezarla a ir colocando en esquemas o en ciertos o ir teniendo como este orden, ¿no? Entonces pues obviamente para esto ya nosotros ya conocemos más o menos a los personajes, y lo que realizaríamos sería un organigrama para poderlos colocar ahora sí donde les corresponde estar, ¿no? Y ya teniéndolos colocados ahí, para nosotros va a ser más fácil entender personaje, su relación, su conflicto, y dar ciertas características y entender también cómo funcionan los personajes primarios, secundarios y terciarios de esta obra. Muy bien. Aquí llegamos entonces a lo importante. Vámonos a la fase 4. Donde pues obviamente vamos a ver la teoría psicogenética de Piaget. Y nuevamente tomamos a nuestro niño, pero ya desde otro, o sea, ya para aquí ya empezamos a tener nuevas perspectivas, ¿no? Ya estamos haciendo el cierre de nuestro protagonista en la cuestión del análisis. Entonces ya para esta fase, aquí ya también nosotros, pues como yo les comentaba, ¿no? En la misma ópera nos lo coloca. Ya para esta fase nosotros también nos vamos a empezar a quitar el prejuicio sobre el niño. ¿Por qué? Porque la historia nos narra a un niño grosero, a un niño travieso, desobediente, y nosotros desde la perspectiva de adulto podemos decir, ay, qué mal criado, qué mal educado,
lo que quieran. Pero se nos olvida que es un niño. Y que no es un niño pasando a la adolescencia o a la preadolescencia, sino que es un niño plenamente, que todavía está en esa faceta de la infancia. Y que obviamente ciertas actitudes son propias de esa faceta. Y es por eso que con la fase 4 y la fase 5 es muy importante, y nos vamos de la manita con Piaget y nos vamos de la manita con Freud, porque ellos son los que nos van a desentrañar realmente por qué nuestro protagonista es así. ¿Por qué desde nuestra perspectiva de adulto podríamos decir niño grosero, malcriado, berrinchudo? Pero no. Nos tenemos que quitar el prejuicio. Y aquí es la riqueza de este taller. En el momento en el que llegamos a esta fase y nos libramos del prejuicio, entendemos y empezamos a consolidar los conocimientos previos. Y eso es lo más enriquecedor, porque vamos a poder abordar la ópera en el momento que la veamos completa, sí, desde un punto de vista empático. Empático con nuestro protagonista, obviamente empático con nuestros demás personajes, pero sin prejuicio, sin cargarle esa cuestión de prejuicio que a fin de cuentas, aún sabiendo que es un personaje ficticio, se lo cargamos. Y justamente pues es aquí donde con Piaget nos apoyamos para ver en qué etapa del desarrollo intelectual están, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta que tal vez nuestro prejuicio es más grande. Y es ahí donde lo tenemos que abandonar por completo. Pero también, ¿por qué dejé a Freud al final? Bueno, porque aquí vamos a hablar de un personaje muy importante en la obra, sí, pero solo aparece 2 veces en la obra. Nuestro protagonista es el niño. El niño nunca va a desaparecer de vista, siempre va a estar en escena. Pero hay otro personaje indispensable, que es la madre, que aparece al principio, obviamente con todo este contexto del regaño y así, y no la volvemos a ver en toda la obra. Y vuelve a aparecer hasta el final, y ni siquiera canta, solo hace un acto de presencia al final. No es necesario que ya nos diga nada, porque el niño lo va a decir todo. Y por eso quería regresar a estos 2 fragmentos. Aquí seleccioné 2 fragmentos, como podemos ver, de la partitura. Esta es una reducción para piano y las partes vocales. No es la partitura completa de la orquesta, pero nos sirve para simplificar mejor. Quiero que veamos un poquito esta imagen que vemos aquí. Ignoremos por favor la parte de las notas, pero no ignoremos el texto. Y sobre todo esta última frase que vemos aquí antes de que termine la imagen, que dice mamá. El niño va a decir mamá 2 veces en la historia. Y las 2 veces tienen un potencial impresionante. En esta primera etapa, o en esta primera parte, los animales del bosque lo están confrontando ya, ¿no? Bueno, los animales del jardín, perdón. Y este primer llamado a la madre es de te necesito. Mamá. Así lo canta. Es un llamado desesperado de necesito tu ayuda, necesito ese cobijo, necesito esa protección que solo tú me puedes dar, porque yo no me la puedo brindar a mí mismo. No entiendo cómo brindármela. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién tiene esa responsabilidad durante todas estas primeras fases del desarrollo psicosexual, del instinto? Pues es la madre. Y ahí, obviamente, Freud nos siente y nos dice, es un niño. Ahí, desde la perspectiva de Freud, sí podemos entender ya por fin a nuestro protagonista. Tal vez no es un infante que apenas puede caminar, no. Este niño ya camina, ya habla, pero sigue siendo un niño. Y sigue entrando en esta, tal vez ya en este énfasis del super yo, pero que igual
nosotros tenemos gran libertad gracias al personaje de poder entender el ello, el yo y el superyo con un solo personaje. Esta ópera es una maravilla porque nos permite moldearla psicológicamente de tantas formas. Yo creo que Ravel tal vez no vio el potencial psicológico que había en esta obra, y creo que incluso muchas veces también pasan desapercibidas obras infantiles que por tener el título infantil tal vez dicen, pues ha de ser muy simplecita, muy simplona. Dirigida para niños, pues obviamente no hay como un carácter. No, esta ópera tiene de todo, tiene drama, tiene acción, tiene dolor, tiene sufrimiento, te lleva, te introduce. Y estamos hablando siempre de un niño. La segunda vez que nuestro protagonista dice mamá es al final de la obra. Aquí termina la ópera. Vemos cómo las voces se van quedando quietas, haciendo esta especie de acorde y armonía. Obviamente nuestra orquesta se va a seguir moviendo, como lo vemos en esta parte de abajo. Y escénicamente, ¿cómo funciona esto? Se abre la puerta de la habitación. Entra la madre y el niño, de una forma tan dulce, pero con una carga de arrepentimiento, de nostalgia, dice, mamá. Y ahí termina nuestra ópera. Es un contexto bastante fuerte si lo vemos desde la perspectiva de la infancia, ¿no? ¿Qué representa la figura materna? La importancia de la figura materna. Y es por eso que también aquí le vamos a dar la oportunidad a Freud de que también nos deje analizar, nos ayude a analizar el personaje de la madre. Que aunque tiene una participación corta, es un elemento indispensable para poder entender también a nuestro protagonista. Aquí terminaríamos con todo, digamos, con toda la parte del taller de análisis, porque ahora sí, entonces pasamos a la fase 6, que viene la participación de los participantes, ¿no? De la gente que está, de los interesados. Entonces aquí ya se presta para poder hacer retroalimentación, preguntas, poder incluso jugar con los personajes, jugar con la relación del niño con los personajes, a volverlos más abstractos. De por sí, ya cuando hablamos de este mundo más onírico, mágico, estamos jugando con la abstracción, ¿no? Y creo que el hecho de que la ópera se preste tanto a esta abstracción nos sirve también para descolocar muchas cosas y que sea menos rígido el proceso de entenderlas. ¿Por qué? Porque si estuviéramos hablando de una ópera como con un carácter más rígido, donde la historia es así, puntual, pues tal vez entonces no se prestaría para poderla moldear tanto, porque sería muy concreto los puntos específicos, porque nuestro personaje solo tiene estas características, y en cambio nuestro protagonista aquí tiene muchas, y te va dando sorpresas en el camino también. Te va dando, obviamente aquí el papel bueno, es importante mencionarlo que quien interpreta al niño es una voz femenina. Entonces el trabajo escénico que tienen que hacer también tanto los cantantes como los bailarines, porque es una ópera que conjunta obviamente a los cantantes, los bailarines, pues es de una gama muy interesante, porque mucho de lo que también nos narra esta ópera no solo es lo cantado, sino lo visual. Y esa riqueza visual que nos da es impresionante. Muy bien. Para la fase 7, entonces vamos a empezar nuestra actividad. ¿De qué va nuestra actividad? Bueno, yo la planteo de la siguiente manera. Es una actividad que nos puede hacer reflexionar y retroalimentarnos un poco.
¿Qué necesitamos? Pues obviamente ya conociendo los personajes, ya conociendo y desglosando todo lo que vimos de ahí, características, emociones, circunstancias, momentos, se tiene que seleccionar a un personaje con el que hayamos tenido alguna empatía, que nos haya gustado el área que cantó, que interpretó, que nos guste nada más por el simple hecho de lo que representa. Si tiene un carácter más simbólico, pues obviamente por ese, o sea, seleccionar un personaje. Después se les pediría que trajeran ya sea un peluche, un objeto que lo represente. Si no tienen nada que lo represente, una impresión del objeto es más que suficiente. Y a partir de ahí nosotros lo que haríamos es todo un es como desglosar todo lo que acabamos de entender de la ópera, pero llevándolo hacia nuestro objeto, haciendo un pequeño trabajo de introspección, donde vamos a tener que ver una relación directa de también por qué nosotros nos interesó esto. Esta es una ópera infantil que siempre nos puede hacer reflexionar. La mayoría de las obras infantiles hacen reflexionar más a los adultos que muchas de las obras que están hechas realmente para adultos, porque nos hacen regresar, nos hacen descolocarnos también, nos hacen quitarnos prejuicios y puntos de vista para volvernos a colocar a nosotros en ese papel, ¿no? ¿Cómo fuimos de niños? ¿Qué características tuvimos? Tal vez muchos incluso podrían terminar no solo empatizando con el personaje, sino colocándose plenamente como el protagonista, ¿no? Tal vez otros no. Pero hay una gama de personajes tan ricos que siempre nos dan oportunidad de seleccionar. Muy bien, entonces ya teniendo nuestra actividad, pues ahora sí pasaríamos a lo que ya es la fase 8, fase final, donde vamos a ver la ópera completa, sin interrupciones. En este momento yo les voy a dejar aquí un fragmento. Vamos a escuchar. No es la ópera completa, es nada más una recopilación de diversas escenas que vamos a encontrarnos en la ópera, pero lo que se va a escuchar de fondo, o sea, la parte musical, es la parte donde el niño empieza a romper las cosas. Y aunque no entendamos el texto como tal, ustedes me podrían decir si no es un berrinche. El niño está eufórico, está enojado, está burlándose, está diciendo yo soy malo, se está colocando desde la etiqueta. Muy bien. Bueno, llegado ya a este punto del taller, pues obviamente aquí lo que pasaría sería que ya
Una vez que ya tuvimos todo este viaje, pues ahora obviamente toca ver ya sin interrupciones toda la obra completa, también para ver partes que pues no se pudieron ver durante las diversas fases, y que se concretó ahora sí la historia. Bueno, voy a dejar una pequeña bibliografía de donde saqué mi información para realizar pues esta pequeña introducción a lo que sería el taller que realicé como actividad. En esto también voy a dejar un pequeño fragmento de un video que me gustó como complemento, que también nos sirve mucho. La investigación musical o el análisis musical, la musicología, pues siempre respalda también mucho el hecho de entender procesos históricos, psicológicos, sociales, de pues las obras que vamos conociendo, que vamos abarcando, ¿no? Pero también entender un poco el concepto social de los artistas, ¿no? ¿Qué es lo que estaban haciendo en esa época? ¿Cómo funcionaba? Entonces los dejo con este pequeño fragmento también rápido. No lo voy a dejar completo, pero sí una parte. Durante la década de 1920 en París, que se descentralizó el mundo del entretenimiento, de la poesía, de la lingüística, la libertad contemporánea y la frenética, convirtiendo así a la capital francesa en el centro mundial del mundo. Los artistas eran inspiración. Es una época de feminismo, de surrealismo, de cubismo, es una época de los paradoxos, de las personalidades. Todo así, Picasso, así, Armenianis, en fin, de artistas más exitosos del mundo. Y en este contexto surge quizás una de las obras más populares de David, El niño de mis sueños. El libreto de la escritura filosófica sinónimo de está lleno de una clase cariño particular que tiene. Esta fantasía lírica cabe la denomina Ángel Principio, ¿vale? De transformando siempre por él, que había tenido una hija y un experimento sobre un niño insolente y caprichoso de unos 6 o 7 años que supera las tareas y las obligaciones de su padre, él es un niño y tanto las animales como los objetos que le preguntan la vida le hablan incluso de guerra. A esta poesía que nos ha hecho la Muy bien. Bueno, como vemos hay un poquito ahí de información que también voy a dejar. Importante una retroalimentación nuevamente histórica de nuestros creadores, ¿no? Que finalmente son los que le dan vida a estas obras. Creadores, intérpretes, directores, darle su reconocimiento. También hacer una ópera es un trabajo gigantesco, donde se reúnen muchísimas personas, porque muchas veces nos quedamos con la idea los que están en el escenario, pero no solo son los del escenario, ¿no? Sino también tantos que hay atrás que hacen posible que un trabajo operístico pues se haga posible, ¿no? Llegue a la realidad. Y obviamente se reconoce al compositor, se reconoce al escritor, al libretista, al director del coro, al director de la orquesta, al director de escena, pero siempre en conjunto, ¿no? Es un trabajo en conjunto. Introducir a la gente a la ópera es una de las cosas que en mi vida laboral como maestro siempre me ha llamado mucho la atención, poder hacer que mis alumnos de secundaria empiecen a tener una idea de lo que es la ópera, introducirse con ella. Ha sido un gran estímulo también para mí, porque me deja enseñarles un mundo nuevo, posibilidades nuevas. Bueno, ya para despedirme, nuevamente agradezco su atención. Yo soy Joaquín Antonio López Romero. Como dije al principio, soy estudiante de la carrera de pedagogía. He sido maestro por 14 años, en los cuales pues actualmente me encuentro dando
artes y formación cívica y ética, pero también quiero dar un agradecimiento especial porque la idea de este taller o la idea para desarrollar esta actividad que se me pidió, pues la tomé gracias a mi gatito Ravel, que así se llama, y pues justamente a raíz de que un día hizo un mega berrinche me acordé de esta ópera de Ravel, y gracias a eso pues pude argumentar o pude empezar a sacar toda la idea de lo que quería hacer con esta actividad. Bueno, sin más por el momento, muchísimas gracias por su atención.